Siempre me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios, pero hubo un día en que esa frase dejó de sonar tan sólida como antes. Porque dentro de mí surgió una pregunta peligrosa, casi prohibida. ¿Y si el Dios detrás de esas páginas nunca fue el mismo Dios al que Jesús llamó Padre? ¿Y si las enseñanzas más sagradas, más transformadoras, más íntimas de Cristo, fueron escondidas deliberadamente? Al principio, ese pensamiento era apenas un murmullo, una incomodidad ligera. Tal vez recuerdas haber sentido algo similar, un sermón sobre el infierno que no coincidía con el mensaje de amor de Jesús, o un versículo que parecía provenir de un Dios muy distinto al que hablaba del perdón sin condiciones. Y aunque intentabas ignorarlo, algo en ti empezaba a despertar. Una vibración interna, un susurro, una duda que no buscaba destruir tu fe, sino revelar lo que había sido manipulado. Y ahora estás aquí. No porque seas curioso. No porque busques controversia. Estás aquí porque, igual que yo, estás comenzando a recordar. Siempre te dijeron que la Biblia era la palabra de Dios, pero la versión que recibiste no era completa. Era una versión editada, traducida, podada, silenciada. No te entregaron la revelación entera. Te dieron solo las piezas que podían controlar. Y, sobre todo, borraron aquellas que te señalaban tu origen divino, tu propia chispa eterna. Lo que la mayoría de los cristianos no sabe, lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, es que la Biblia que leemos hoy no cayó del cielo intacta. No llegó como un paquete perfecto de verdad. Fue seleccionada, armada, configurada por manos humanas, por concilios, por reyes, por imperios que necesitaban una religión unificada para sostener su poder. Así que volvamos al origen, al momento exacto donde todo se fracturó. Sigamos los cortes, las ediciones, las omisiones, y preguntemos en voz alta lo que nunca se preguntó desde el púlpito. ¿Qué ocultaron, y por qué? Porque cuando Jesús dejó este mundo, no había un solo cristianismo. Había muchos. Un mosaico vibrante de interpretaciones, visiones, prácticas. Una red viva de espiritualidad diversa. Había judíos que veían a Jesús como el Mesías prometido por las profecías. Había místicos griegos que lo entendían como la encarnación del Logos universal, la inteligencia divina que sostiene el cosmos. Había ascetas del desierto que lo consideraban un maestro supremo del espíritu sobre la carne. Y también estaban los gnósticos, quienes lo veían como un despertador divino, enviado para recuperar las chispas de luz atrapadas en la materia, y para recordar a la humanidad quién es realmente. Un solo hombre. Un solo mensaje. Pero muchas formas de comprenderlo. Y fue allí, en esa diversidad, donde comenzó la verdadera historia del ocultamiento. Cada una de estas primeras comunidades tenía sus propios textos, sus propios relatos sagrados, sus propias voces intentando capturar la presencia de Jesús. Había evangelios que contaban su vida desde perspectivas completamente distintas a las que hoy conocemos. Había cartas, revelaciones, poemas, enseñanzas y diálogos que mostraban un Jesús más profundo, más humano, más místico, más cercano a lo divino dentro de cada persona. Pero entonces apareció una fuerza capaz de reescribir la historia espiritual de toda una civilización: Roma. Un imperio no se mueve por fe. Un imperio se mueve por control. Y cuando el emperador Constantino decidió adoptar el cristianismo como herramienta para unificar su mundo dividido, algo cambió para siempre. Constantino no convocó el concilio de Nicea como un buscador de sabiduría. No llegó como un discípulo humilde. Llegó como un estratega, como un gobernante, como un gerente de una empresa gigantesca que necesitaba orden, unidad y obediencia. Su intención era clara: estandarizar. Crear una fe única, un dogma único, un libro único. Un Dios, un Hijo, una Iglesia, y una sola versión autorizada de la verdad. Desde ese momento, la rica diversidad del cristianismo primitivo comenzó a desaparecer. Fue un proceso lento, calculado, casi quirúrgico. Durante varios concilios se fueron escogiendo qué textos fortalecían la narrativa del poder imperial y cuáles representaban un peligro. Los escritos que apoyaban jerarquías, intermediarios, estructuras rígidas y obediencia, fueron canonizados. Los que hablaban de despertar interior, de conexión directa con lo divino, de libertad espiritual, fueron etiquetados como herejía. A esos textos los persiguieron. A sus lectores los ocultaron. Y a sus autores los borraron de la historia. Por eso nunca escuchaste hablar del Evangelio de Tomás en tu iglesia. No porque fuera falso, sino porque revelaba un Jesús distinto al que querían que conocieras. Un Jesús que no narraba grandes historias, ni relataba milagros, ni describía su muerte. Un Jesús que hablaba en dichos secretos, afilados,
casi como koanes estén diseñados para encender una chispa dentro de ti. 114 enseñanzas destinadas no a que las creyeras, sino a que te despertaran. Su propósito era romper la ilusión, atravesar el condicionamiento, abrir la puerta hacia la divinidad que siempre estuvo en tu interior. Y cuando descubres eso, comienzas a sospechar lo que realmente ocurrió. No eliminaron estos textos porque fueran peligrosos para Dios. Los eliminaron porque eran peligrosos para el imperio. Pero lo más sorprendente no es que estos textos existieran, sino lo que decían. Piensa en uno de los primeros dichos del Evangelio de Tomás, donde Jesús declara que el reino no está en un templo ni en los cielos, ni en un futuro lejano. Jesús dice que el reino está dentro de ti, y también fuera de ti. Y que cuando llegues a conocerte de verdad, entonces sabrás que eres hijo del Padre viviente. Esa frase, por sí sola, tiene el poder de derrumbar siglos de estructuras religiosas. Porque si el reino está dentro de ti, si lo divino vive en tu interior, entonces no necesitas intermediarios, ni rituales obligatorios, ni templos que te digan cómo acceder a Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud de eso? Hay otra enseñanza que me marcó profundamente. Jesús afirma que si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Pero si no lo sacas, lo que no liberes desde tu interior puede destruirte. Cuando leí eso por primera vez, sentí como si alguien hubiera puesto un espejo en mi alma. No un espejo que juzga, ni un espejo que exige, sino un espejo que revela algo que siempre estuvo ahí. Que mi luz interior, mi verdad profunda, mi esencia divina, no era un regalo externo, sino un nacimiento interno esperando expresarse. Jesús no hablaba de rituales. No hablaba de obediencia ciega. Hablaba de un despertar radical. El recuerdo de quién eres cuando toda máscara cae. Esa es la salvación que Jesús enseñaba. No una transacción. No un pago de deuda espiritual. No un sacrificio para un Dios enojado. Era un encender la chispa que siempre estuvo latente en nosotros. Y claro, para un imperio que quería controlar cuerpos y conciencias. Un mensaje así era una amenaza directa. Porque una persona que descubre su luz interior ya no se arrodilla por miedo. No se entrega a estructuras que lo mantienen pequeño. No necesita permiso para acercarse a Dios. Por eso estos textos fueron enterrados. Por eso nunca los viste en tu Biblia. Porque no te enseñaban a obedecer. Te enseñaban a despertar. Y una humanidad despierta no sirve a los imperios. Y así llegamos a una verdad incómoda, una que casi nadie se atreve a mirar de frente. La Biblia que recibimos fue filtrada, seleccionada, curada, pulida y, en ciertos sentidos, mutilada. Y una vez que ves ese patrón, una vez que notas la costura, la edición, el silencio, el hueco, ya no puedes no verlo. Porque si los textos que hablaban de despertar interior fueron eliminados, si los evangelios que te mostraban acceso directo a lo divino fueron enterrados, entonces surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué más fue alterado, y por qué? Y aquí es donde comienza el verdadero viaje. Porque no solo editaron los textos, también editaron la manera en que te enseñaron a leerlos. Si alguna vez te sentaste en una iglesia y sentiste que algo faltaba, que había un vacío que nadie mencionaba, que había un silencio entre las palabras, no estabas siendo rebelde. No estabas dudando de tu fe. Estabas escuchando algo antiguo dentro de ti, algo que Jesús mismo insinuó. La idea de que no todo lo que dijo estaba destinado a todos. Jesús hablaba en código. Y lo admitió abiertamente. A ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino, pero a ellos no. No usaba parábolas para hacer el mensaje sencillo. Las usaba como escudos, como filtros espirituales, como portales que solo podían cruzar quienes estuvieran listos. La verdad no se escondía para excluir. Se escondía para protegerse de quienes la usarían para dominar. Y aquí es donde ocurre el giro más profundo. Las parábolas no eran historias bonitas para niños, ni metáforas ingenuas sobre moralidad. Eran mapas de conciencia, radiografías del alma humana, herramientas para navegar el mundo interior. La parábola del sembrador, por ejemplo, no trata sobre agricultura. Nunca fue un cuento sobre un campesino tirando semillas al azar. Era un espejo de tus propios estados internos. La mente endurecida, la mente superficial, la mente distraída, y la mente preparada, fértil, receptiva. Era un diagnóstico espiritual disfrazado de historia simple. Y por eso, durante siglos, te enseñaron a leer la Biblia literalmente.
Porque una lectura literal te vuelve obediente. Pero una lectura simbólica te vuelve poderoso. Y la gente poderosa, la que realmente despierta, no se somete, se transforma. Por eso digo que toda la escritura es un mapa esotérico. Una cartografía del alma. Un viaje codificado del ser. Edén no es un jardín físico. Es la memoria de tu estado de unidad anterior al ego. Egipto no es solo una nación. Es la esclavitud a tus impulsos más bajos, a los sentidos que te gobiernan como un faraón interno. El desierto no es un castigo. Es la noche oscura del alma, el periodo de purificación que precede a la iluminación. Pero nunca te dijeron esto. Nunca te enseñaron a mirar más allá del símbolo. Nunca te dieron la llave del lenguaje oculto. Porque si lo hubieran hecho, habrías descubierto algo monumental. La historia de la caída también fue invertida. Desde pequeños nos enseñaron que todo salió mal en Edén. Que desobedecimos. Que caímos. Que la serpiente nos engañó. Que Dios nos castigó. Y que desde ese instante la humanidad quedó rota, manchada, necesitada de salvación externa. Pero, ¿y si esa historia fue contada al revés? ¿Y si el propósito nunca fue condenarte, sino evitar que descubrieras lo que realmente ocurrió allí? Porque cuando vuelves a leer el relato sin miedo, sin filtros, sin la amenaza del castigo sobre tu cabeza, algo sorprendente sucede. La serpiente no dice una sola mentira. La serpiente no ofrece pecado. La serpiente ofrece conocimiento. Cuando coman de este fruto, sus ojos serán abiertos. Serán como Dios. Y lo que sucede después es exactamente eso. Sus ojos se abren. La serpiente dijo la verdad. Y el Dios del jardín responde castigando el conocimiento. Pregúntate sinceramente. ¿Eso suena como el Padre del que Jesús hablaba? ¿El que decía que la verdad te haría libre? ¿El que enseñaba amor incondicional, compasión, claridad? Aquí es donde comienzas a notar una inversión deliberada. Porque en el mundo antiguo, mucho antes de que este relato existiera, la serpiente era un símbolo de sabiduría, de renacimiento, de alquimia, de sanación. La encuentras en el bastón de Esculapio, símbolo de la medicina. En el Ouroboros, símbolo de la eternidad. En las tradiciones orientales, donde los nagas representan la iluminación. Pero aquí, solo aquí, la serpiente aparece como villana. El símbolo de sabiduría transformado en enemigo. El despertar convertido en pecado. El conocimiento en desobediencia. Fue una inversión intencional. Y cuando profundizas en los textos gnósticos, aparece una figura casi completamente borrada de la tradición oficial. Sofía, la sabiduría divina, la inteligencia eterna, la esencia femenina de lo sagrado. Ellos cuentan otra historia. Una en la que Sofía, al ver a la humanidad atrapada en la ignorancia, envía una emanación de sí misma, la serpiente, para despertarlos. Para abrir sus ojos. Para recordarles su origen luminoso. Y en esa versión, el Dios del Edén no es el Altísimo. Es un ser menor. Ciego. Celoso. Un demiurgo que, en su ignorancia, declara: yo soy Dios, y no hay otro. Y entonces exige adoración. Y castiga el conocimiento. Y encadena la conciencia humana al miedo. Esto no es rebeldía. No es blasfemia. No es oscuridad. Esto es recordar. Recordar que no toda voz que dice yo soy Dios es la voz de la fuente verdadera. Recordar que Jesús nunca habló de un Dios celoso, iracundo o controlador. Jesús habló de Abba, un Padre íntimo, luminoso, compasivo. Un Dios que libera, no que encadena. Un Dios que despierta, no que adormece. Un Dios que llama, no que amenaza. Jesús vino, según estas tradiciones, a romper el hechizo del demiurgo. A devolver la vista espiritual. A completar lo que la serpiente había comenzado. El despertar de la humanidad. Edén no fue nuestra caída. Fue nuestra primera iniciación. Y si estás escuchando estas palabras sin miedo, es porque algo en ti está recordando esa historia antigua que nunca te contaron. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Algo dentro de ti está despertando. Algo que no responde al miedo ni a la doctrina, sino a la verdad que se reconoce a sí misma cuando la escucha. Pero el viaje no termina en el jardín. Porque después de Edén, después del despertar prohibido, después de siglos de silenciamiento espiritual, llega Jesús. Y con él, una revelación que rompió la estructura religiosa de su tiempo. Y que sigue vibrando hoy, en ti, en mí, en todos los que perciben que algo no encaja en la narrativa oficial.
Jesús no vino a reforzar el mismo sistema que oprimía a su pueblo. No vino a honrar leyes de sangre, ni sacrificios, ni jerarquías rígidas. Vino a mostrar un camino completamente nuevo. Uno que iba en contra del Dios severo que predicaban los líderes religiosos de la época. Y tú lo sentiste. Aunque nadie lo decía en voz alta, tú lo sentiste. Esa incomodidad silenciosa que atravesaba los sermones. Esa tensión entre el mensaje de amor de Jesús y las historias de un Dios que destruía ciudades enteras. Ese momento en que te pedían creer que el Jesús que sanaba a los enfermos y abrazaba a los rechazados era el mismo Dios que enviaba diluvios, plagas y exterminios. En tu interior había una pregunta que nunca te permitieron hacer. ¿Cómo podían ser el mismo? Te pedían que no dudaras, que no cuestionaras, que aceptaras la contradicción como misterio divino. Pero no era rebeldía lo que sentías. Era discernimiento. Era la parte más profunda de ti diciendo: hay dos voces aquí, y no son la misma. Y entonces Jesús, en los textos, hace algo que rompe la narrativa por completo. Les habla a los líderes religiosos, a los expertos en la ley, a quienes decían representar a Dios. Y les dice: ustedes son de su padre, el adversario. No estaba insultándolos. Estaba revelándoles algo. Estaba diciendo que el Dios que ellos adoraban no era el Padre del que él venía. Jesús no fue crucificado por curar a los enfermos. Fue crucificado porque expuso al Dios del poder, al Dios del castigo, al Dios del control. Cuando Jesús entra en el templo, no bendice el sistema. No ofrece incienso. No aplaude los sacrificios. En cambio, vuelca las mesas de los comerciantes. Interrumpe el negocio sagrado. Denuncia la manipulación religiosa. Ese acto no fue un arrebato de enojo. Fue una declaración abierta. El Dios de este templo no es mi Padre. Y por eso tuvo que morir, según ellos. Porque un hombre que le dice al mundo que no necesita intermediarios es una amenaza para quienes viven de ser intermediarios. Pero aquí está la parte que nunca te contaron. Jesús no murió para complacer a un Dios sediento de sangre. Murió para romper el reinado de ese Dios. Para desmantelar la lógica del sacrificio. Para poner fin a la era en que el miedo era la herramienta de control espiritual. Por eso su mensaje final no fue de culpa. Fue de liberación. De despertar. De retorno al Padre verdadero. Al Dios de la luz, del amor. De la verdad que no necesita violencia para expresarse. Y esa revelación, ese quiebre, ese rayo de conciencia que atravesó el mundo hace siglos, está tocando ahora tu corazón. Porque el despertar no terminó con Jesús. Empieza contigo. Durante toda tu vida te dijeron que Jesús murió para pagar por tus pecados. Que su sangre era necesaria. Que Dios no podía amarte sin un sacrificio. Que el cielo estaba cerrado hasta que alguien muriera por ti. Tal vez aceptaste esa idea porque era lo que todos creían. O tal vez, muy dentro de ti, algo nunca encajó del todo. Porque ¿qué tipo de amor exige sangre para existir? ¿Y qué clase de padre necesita la muerte de su hijo para perdonar? Ahora lo entiendes. Esa historia no era amor. Era un mecanismo de control. Una sombra proyectada sobre la luz más pura que haya pisado esta tierra. Porque la cruz jamás fue un tribunal. Fue un espejo. No fue un acto para satisfacer a un Dios airado. Fue un patrón, un mapa espiritual. Una fórmula alquímica que Jesús encarnó para que tú pudieras reconocerla dentro de ti. Los antiguos alquimistas lo llamaban la gran obra. Un proceso en 3 etapas que no trataba realmente de convertir plomo en oro, sino de transformar el alma humana desde su yo más denso hasta su esencia divina. Y cada etapa está reflejada, con una precisión sorprendente, en la pasión de Cristo. Primera etapa, nigredo, el ennegrecimiento. La disolución. El caos. La muerte del yo viejo. La traición. La negación. La injusticia. El momento en que tu identidad construida se derrumba. Y quedas frente a tu propia sombra. Es el instante en que ya no puedes seguir fingiendo. Segunda etapa, albedo, el blanqueamiento. La purificación. La limpieza profunda. La rendición total. Ese momento en la cruz. Ese instante en el que Jesús entrega todo. No era un pago. Era una liberación. Un soltar la máscara, el ego, la carga. Un acto radical de entrega al propósito más alto. Tercera etapa, rubedo,
el enrojecimiento, el renacimiento, la unión de lo humano y lo divino, el despertar del ser iluminado. Eso es la resurrección. No un truco, no un espectáculo, no un acto para impresionar a un imperio. Era la revelación más poderosa. Que lo divino puede despertar dentro de ti. Que la muerte no tiene poder sobre lo real en ti. Que tu esencia es indestructible. La resurrección es el recordatorio de que el patrón alquímico no solo ocurrió en Jesús. Está ocurriendo en ti. Nunca se suponía que adoraras la cruz. Nunca se suponía que observaras la resurrección desde lejos. Se suponía que la vivieras. Que la reconocieras dentro de tu propio proceso interno. Que te dieras cuenta de que aquello que resucitó al tercer día también está empezando a resucitar en ti ahora. Porque lo que despertó en Jesús fue la misma chispa que llevas dentro desde antes de nacer. Esa chispa que intentaron apagar con miedo, con dogma, con culpa, pero que jamás pudieron destruir. Hoy esa semilla está rompiendo la tierra. Hoy esa memoria está regresando. Hoy ese despertar, el tuyo, ya comenzó. Te enseñaron a esperar el cielo. A esperar una recompensa futura. A esperar una segunda venida distante. A esperar que Dios hiciera, algún día, aquello que nunca veías manifestarse en tu interior. Y así aprendiste a vivir en algún día. En más adelante. En cuando Dios quiera. En oraciones que subían al cielo, pero que pocas veces regresaban con respuestas claras. En sermones que prometían liberación, pero solo después de la muerte. Pero entonces, de pronto, encuentras algo en las palabras de Jesús que contradice por completo esa narrativa. El reino de Dios no viene con señales visibles. No dirán, aquí está o allí está. Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Si el reino ya está aquí. Si habita en tu interior. Si no depende del tiempo ni del destino. Entonces todo el sistema construido sobre el miedo, la espera y la obediencia comienza a desmoronarse. La Iglesia te enseñó a leer la Biblia como si fuera un manual para escapar de este mundo. Pero Jesús hablaba como si fuera un espejo. Uno que refleja el cielo que ya vive dentro de ti. Las parábolas eran mapas del tesoro. Pero nunca apuntaban al cielo allá arriba. Siempre apuntaban hacia adentro. No hacia un lugar distante, sino a un estado de conciencia que despierta cuando te atreves a mirar. Pero te entregaron el mapa diciéndote que el tesoro estaba en el cielo. Te dijeron, obedece y espera. Cuando Jesús había dicho, mira dentro y recuerda. Y cuando por fin dejas de esperar que el reino llegue desde afuera, empiezas a darte cuenta de lo que realmente es. El reino no es una ciudad. No es una recompensa. No es un lugar al que vas cuando mueres. El reino es un estado del ser. Es lo que aparece cuando el miedo se derrite. Es la paz profunda que llega cuando dejas de perseguir y comienzas a recibir. Es el silencio que de pronto se abre como una puerta. Es la vida respirando dentro de ti cuando te permite ser quien eres. El cielo no es un destino. Es una transformación. Y esta no es una idea moderna. Está en el corazón de cada tradición mística. El budista busca el nirvana dentro. El hindú busca el Atman, el yo divino, dentro. El cristiano gnóstico busca el Christos, el fuego sagrado, dentro. Todos coinciden en lo mismo. Que lo divino no se encuentra afuera, sino en el santuario interno del alma despierta. Y si esto es verdad, si el reino no viene algún día sino que se revela a través de ti, entonces la pregunta más importante de todas comienza a emerger. ¿Y si el mensaje más sagrado de la Biblia nunca fue una historia, sino un espejo? ¿Y si el verdadero rollo jamás estuvo en un libro, sino en tu propio ser? Te dijeron que la Biblia era perfecta. Te dijeron que estaba terminada. Te dijeron que Dios había cerrado el canon, que no faltaba nada, que no había más que buscar. Pero nadie te dijo esto. ¿Y si el rollo más importante nunca estuvo dentro del libro, sino dentro de ti? Jesús nunca escribió un solo versículo. Nunca dejó un sistema. Nunca estableció una institución. Nunca dictó un manual, un credo o una lista de reglas. Lo único que dejó fue personas transformadas. Hombres y mujeres que ardían por dentro. Seres humanos que llevaban una chispa viva, un fuego que no venía de un libro, sino de una experiencia directa del reino. Cuando Juan escribió, en el principio era el Verbo. No estaba hablando de letras en tinta. Estaba hablando de conciencia. Del código vivo que sostiene el alma humana.
El Verbo se hizo carne. Y esa carne no estaba destinada a convertirse en páginas, sino en personas despiertas. Pero con el tiempo te enseñaron que el Verbo se hizo libro. Que lo sagrado estaba fuera de ti. Que lo divino debía memorizarse, no experimentarse. Que la verdad vivía en las palabras, y no en el aliento que respiras. Te dijeron que eres un pecador. Que estás caído. Que eres indigno. Que naciste roto. Pero allí, en los propios textos que sobrevivieron, aparece una verdad que muy pocos mencionan. Ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Eso lo dice el Salmo. Y Jesús mismo lo repite. ¿Por qué nunca lo predican? ¿Por qué no te lo dijeron desde niño? Porque si supieras quién eres realmente, si recordaras lo que llevas dentro, si entendieras que la chispa divina vive en tu interior, nunca más volverías a inclinarte ante el miedo. Y eso, para quienes sienten que necesitan controlar conciencias, es inaceptable. Piensa en esto. Cada vez que un versículo te estremeció, cada vez que lloraste sin saber por qué, cada vez que algo en ti se encendió con palabras que ni siquiera comprendías del todo. Eso era tu evangelio interno, tu memoria original, tocando la puerta para volver a despertar. Porque tú, sí, tú, eres el rollo que intentaron quemar. Eres la sabiduría que quisieron silenciar. Eres el reino que te dijeron que esperaras. Eres el patrón alquímico de la cruz. Eres el ser que la historia no pudo contener. No estás aquí para memorizar la Biblia. Estás aquí para convertirte en aquello que la Biblia solo pudo señalar. Eres la palabra viva. El templo vivo. El recuerdo vivo. Pon tu mano sobre tu corazón. Siente ese espacio entre tus costillas. Ese lugar que muchos llaman pecho, pero que, espiritualmente, siempre fue un santuario. Un sepulcro que jamás estuvo vacío. Y escucha estas palabras, no con la mente, sino con el alma. Soy el patrón que no puede borrarse. Fui enterrado, pero nunca quebrado. Y ahora me levanto. La cruz nunca fue tu prisión. Fue el plano arquitectónico de tu regreso. La resurrección no es un evento histórico. Es un proceso interior. Uno que ya comenzó en ti. No eres el que está siendo salvado. Eres el que recuerda. Y el reino. Ese reino que tanto buscaste afuera. Ya está dentro de ti. Si algo en tu interior se abrió hoy. Si una frase despertó algo que no sabías que estaba dormido. Si una parte de ti recordó un nombre, un símbolo o una verdad que parecía venir de muy lejos. Entonces este momento no fue casualidad. No fue un simple vídeo. Fue contacto. Un contacto directo entre tu alma y aquello que siempre estuvo llamándote desde dentro. Un contacto entre lo que creías saber y lo que ahora comienzas a recordar. Un contacto entre tu conciencia presente y tu memoria más antigua. Dale un me gusta no para apoyar el algoritmo, sino para enviarte a ti mismo una señal. Un sello interno que diga: estoy despierto, y sigo despertando. Si lo sientes, escribe en los comentarios: ahora recuerdo. Para que otros en este camino sepan que no están solos. Que somos muchos los que, en silencio, estamos recuperando algo que nos pertenece por derecho divino. Y si la chispa dentro de ti está empezando a arder, si la voz interior ya no quiere callar, entonces no te suscribas a un canal. Suscríbete al código que está despertando en tu propio cuerpo. Porque no eres el único. Hay otros rollos recordando. Otros corazones ardiendo. Otros seres que han sentido el mismo llamado. La misma vibración. La misma ruptura del velo. Se están reuniendo en lugares silenciosos. En espacios ocultos. En rincones donde la memoria no puede ser censurada. Es un lugar para recordadores. Y para quienes están listos para ir más profundo. Para quienes sienten que este despertar apenas comienza. Hay llaves esperando en el camino. No son doctrinas. No son mandamientos. No son productos para comprar ni reglas para obedecer. Son herramientas para ayudarte a recordar lo que ya eres. Porque esta historia no termina aquí. Nunca fue un final. Es la continuación del rollo. El rollo que llevas escrito en el alma. El rollo que nadie pudo quemar. El rollo que ahora, finalmente, estás aprendiendo a leer. Y mientras te escuchas respirar, mientras sientes el pulso dentro de tu pecho, quiero que lo digas, no para mí, sino para ti. Soy el recuerdo que vuelve. Soy la chispa que despierta. Soy la palabra viva.
El reino no viene. El reino se revela. Y se revela a través de ti. Y ahora. Ha comenzado.